Hola a todos. ¿Podrá Tuvi escapar de la persecución implacable de aquellos desconocidos que la siguen de cerca? Detrás de esa oscuridad se oculta una conspiración de su exesposo, quien no ha dejado de atormentarla durante años, o quizás sean los cobradores de deudas que en silencio buscan información sobre su madrastra con algún propósito siniestro. Tuvi, angustiada y temerosa, se pregunta si podrá seguir viviendo en la tranquilidad que tanto ha intentado construir, o si una vez más caerá en el sufrimiento y la tragedia de antaño. Todo está empezando a volverse más difícil y cruel, pues los malhechores no dejan de acechar, esperando su momento para atacar. ¿Logrará Tuvi mantener la paz que tanto desea en su vida? ¿O todo se desmoronará una vez más, arrasado por intrigas y traiciones? No te pierdas los emocionantes giros que traerá el episodio de hoy. Por la mañana el cielo estaba despejado, solo se escuchaba el canto de los pájaros a lo lejos, y los pasos de Tuvi y Lindo resonando en el tranquilo camino del pueblo. Iban juntos hacia la escuela, ella con una cesta llena de comida en las manos, mientras Lindo contaba alegremente sobre las cosas interesantes en la escuela, pero Tuvi no prestaba mucha atención. Estaba completamente absorta en lo que tenía delante, sintiendo que algo no estaba bien en el aire. De repente giró la cabeza y su corazón se detuvo al notar que un grupo de extraños los seguía. 4 hombres vestidos de manera sencilla, pero con miradas profundas y frías, que la observaban fijamente como si escondieran un oscuro secreto. Tuvi intentó no mostrar su pánico, pero sus pasos se aceleraron y el silencio entre ellos se hizo pesado, como si algo estuviera acechando en la oscuridad. Cuando llegaron cerca de la escuela, Tuvi no pudo evitar sentir que el peligro estaba cerca. El hombre que lideraba el grupo dio un paso al frente bloqueando su camino. Una sonrisa fría apareció en su rostro, pero no dijo ni una palabra. Sus labios se curvaron hacia arriba antes de que de repente hablara con una voz grave y autoritaria como una orden imposible de ignorar. No deberías haber venido hoy a la escuela. Tuvi se detuvo con el corazón encogido. Sabía que no podía dejar que Lindo notara la tensión. Lindo ya había entrado a clase sin saber el peligro que los rodeaba. El corazón de Tuvi latía con fuerza. Dio media vuelta y comenzó a caminar rápidamente, pero sus pasos no podían ocultar el pánico que crecía dentro de ella. Sentía las miradas de los extraños sobre ella, como si cada uno de sus movimientos estuviera siendo vigilado. Cada paso, cada respiración se sentía más pesada. Cuando casi llegaba a la entrada de la escuela, el hombre frío bloqueó nuevamente su camino. Su sonrisa ahora parecía una advertencia. «No sigas, Tuvi», dijo con voz firme pero cargada de insinuaciones. «Lo mejor sería que te detuvieras antes de que sea demasiado tarde». Esa advertencia cayó como un balde de agua fría sobre la mente de Tuvi. Lo miró fijamente a los ojos, sintiendo el miedo y la impotencia invadirla. Esos hombres no estaban allí solo para molestar. ¿Qué querían de ella? Era una venganza del pasado que ella ni siquiera conocía. Se sintió como una presa en una trampa que ellos ya habían tendido. Pero en ese momento no podía dejarse llevar por el pánico. Sabía que tenía que encontrar la manera de protegerse a sí misma y a Lindo. Rápidamente giró y corrió hacia la clase, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras su mente no podía escapar de la mirada amenazante del hombre. Sus pasos se hicieron más rápidos que nunca, como si el tiempo estuviera en su contra, y la paz que una vez tuvo comenzaba a desvanecerse. Tuvi corría rápidamente, sus pasos ligeros, pero con la sensación de que no podía escapar de la amenaza que la perseguía. Cada paso se hacía más apresurado, pero su corazón latía desbocado.
Podía sentir la sombra del grupo de extraños, siguiéndola como si cada paso que daba fuera una trampa esperando cerrarse sobre ella. De repente, una figura familiar apareció frente a ella, haciendo que todo pareciera detenerse. Alan lo vio allí, sus ojos sorprendidos y llenos de preocupación al ver que ella corría como si la persiguieran. Sus pasos se apresuraron hacia ella, y en ese momento Tuvie sintió una seguridad extraña. La tensión en su interior se aliviaba un poco al verlo. «¿Qué sucede, Tuvie?», dijo Alan, su voz grave y llena de preocupación. Tuvie se detuvo, su rostro reflejaba miedo, respirando agitadamente como si no pudiera recuperar el aliento. Miró a los ojos de Alan, donde veía preocupación y ternura, pero ahora su corazón estaba invadido por una sensación inexplicable. «Hay un grupo de extraños. Me han estado siguiendo desde esta mañana». La voz de Tuvie temblaba mientras miraba a su alrededor como si temiera algo. «Puedo sentir que no son solo personas normales. Están planeando algo. Creo que puede ser cosa de mi ex esposo». Alan frunció el ceño, la seriedad en su rostro se hacía cada vez más evidente. Ella vio la preocupación en sus ojos, lo que la hizo sentirse un poco más tranquila. Sin embargo, Tuvie aún no podía sentirse segura. «Mi ex esposo no me deja en paz. Me fui y ahora él está tratando de hacerme daño en secreto. No entiendes, Alan. Él puede hacer cualquier cosa. Siempre tiene conspiraciones oscuras detrás de mí. Ellos son personas a las que no puedo no temer». Los ojos de Alan no se apartaron de ella. Comprendió que no estaba hablando a la ligera. Había algo aterrador acechando a Tuvie, y él sabía que ella no exageraba. «No dejaremos que eso pase, Tuvie», dijo Alan con voz firme y decidida. Se acercó más, protegiéndola como un muro impenetrable. «Vamos a hacer frente a esos tipos. No tienes que preocuparte. No dejaré que nadie te haga daño». Las palabras de Alan fueron como un calmante para Tuvie, pero en su interior la inquietud aún no se disipaba. Esos extraños no solo eran una amenaza, sino también una señal de una conspiración peligrosa que no podía ver por completo. Y el ex esposo, él era la sombra que la había perseguido durante todos esos años, siempre buscando formas de arrastrarla a círculos sin salida. Tuvie y Alan entraron en la pequeña casa, un lugar lleno de recuerdos cálidos en cada rincón. Sin embargo, hoy una sensación de inquietud se apoderaba de Tuvie. Vio a su padre, sentado junto a la mesa de bambú, mirando al frente con ojos distantes, sereno como siempre. Pero en su mirada había algo diferente, como si él pudiera percibir el cambio en el ambiente. Tuvie no quería que su padre se preocupara. Ya había pasado por tantas dificultades, había hecho tantos sacrificios por ella y por Lindo. No quería agregar más carga a su corazón, especialmente cuando las sombras del pasado volvían a acechar. Intentó sonreír y se acercó a él, pero su mirada seguía llena de preocupación. Un miedo extraño la envolvía. Temía que su padre se diera cuenta de que la tranquila vida que siempre había intentado proteger para ella estaba en peligro. Alan, parado detrás de Tuvie, no dijo una palabra. Notaba la preocupación en sus ojos, pero también entendía que ella no quería que su padre supiera lo que estaba sucediendo. Él se quedó en silencio observándola sin intervenir. Aunque él también sentía una gran ansiedad, sabía que Tuvie era muy fuerte y que en momentos como ese no necesitaba protección, sino espacio para lidiar con sus propios temores. Vi volvió a mirar a su padre y sentía como si una fuerza invisible oprimiera su corazón. «Papá, hoy he vuelto temprano», dijo suavemente, su voz cálida, pero sin poder ocultar la tensión.
Su padre simplemente asintió con la cabeza sin preguntar nada más. Él conocía a su hija, y aunque no lo dijera, sus ojos siempre reflejaban una preocupación y un amor incondicional hacia ella. Tuvai podía sentirlo, y eso era una carga que pesaba en su corazón. No quería que él tuviera que cargar con más preocupaciones. Ambos se sentaron en la mesa, y el silencio llenó la habitación. Tuvi observaba las manos callosas de su padre, las cicatrices que marcaban la huella de una vida difícil, una vida llena de luchas y sacrificios. Quería protegerlo no solo físicamente, sino también su alma no quería que sufriera por cosas que ella misma no podía resolver. Alan estaba en la puerta, sus ojos se encontraron con los de Tuvi una vez más, y luego dio un paso atrás, cerrando suavemente la puerta. Sabía que ahora ella necesitaba espacio para compartir con su padre. Él esperaría y siempre estaría allí para apoyarla sin que ella tuviera que enfrentar todo sola. Tuvi sintió el calor de la mirada de su padre, como si todas sus preocupaciones se aliviaron un poco. Pero en lo más profundo, sabía que la sombra aún seguía acechando, y que esa paz no duraría para siempre. Pero al menos hoy podía darle un poco de tranquilidad a su padre, al hombre que amaba y respetaba más que a nada en el mundo.